Muy buenas tardes, un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. La presente es para orientar el trabajo relacionado con la empresa didáctica y en donde deben hacer el análisis vertical y las razones financieras de la empresa que están trabajando con equipos. Entonces aquí observamos el trabajo de un compañero, el cual ya está desarrollado, que tiene todas las actividades que se han propuesto durante el año anterior y este año y que hemos venido desarrollando durante el primer y segundo periodo. Entonces encontramos todo, los asuntos de ajustes, la mayorización, la hoja de trabajo, los agentes de cierre, el balance general, ya tiene su balance general, el análisis y aquí en este balance pues él va a empezar a hacer el análisis vertical. Llegamos ya entonces a hacer el análisis vertical tanto del balance general como del estado de resultados. ¿Cómo se desarrolla esto? Recordar que en el balance general lo que hacemos es tomar cada una de las cuentas, en este caso caja, bancos, mercancías no fabricadas, clientes, y lo comparamos contra el total de activos. Lo mismo vamos a realizar con el tema de los pasivos y el patrimonio. Entonces vamos a comparar esas cifras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tomamos el valor que aparece acá y lo hacemos mediante una fórmula, ¿cierto? Si se dan cuenta, esta celda, que es la número C24, la dividimos sobre C31, que es esta, y lo multiplicamos por 100. Esto me va a dar un porcentaje. Si ustedes quieren pues que volverlo un poco más concreto, pues le podríamos colocar unos paréntesis a esta operación, ¿cierto? Unos paréntesis para que nos quede un poco más clara. Igual nos va a dar el mismo resultado, el compañero lo hizo de forma sencilla. Recordar que en esta operación primero se hace la división y luego la multiplicación y así sucesivamente. Ok, ahí terminamos ese ejercicio. En el análisis vertical del estado de resultados, recordar que el valor mayor, que es las ventas, va a ser el 100%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar cada valor que tenemos desde las ganancias del ejercicio hasta las ventas. Entonces lo que hacemos es tomamos este valor, ¿cierto? Tomamos el valor de ganancias del ejercicio, lo dividimos por el valor total de las ventas y eso lo multiplicamos por 100. ¿Listo? Nuevamente dividimos el valor, las ganancias del ejercicio sobre el valor total de las ventas y lo multiplicamos por 100. Que el compañero colocó de una vez el valor por 100, lo colocó aquí, en vez de haber puesto por 100, colocó por este valor que tiene en la celda de 54 para que no nos vayamos a confundir, y ahí obtuvo los diferentes valores. Creo que es lo más sencillo, me parece a mí, porque es aplicar esa fórmula con cada uno de estos datos que aparecen tanto en el balance general como en el estado de resultados. Luego las razones financieras. ¿Qué hacemos con las razones financieras? Teniendo en cuenta el estado de resultados, ¿cierto? Y teniendo en cuenta el balance general, pues vamos a desarrollar las razones financieras. El compañero acá pues quiso evitarse el hecho de tener que escribir toda la fórmula y lo que hizo fue colocar, ¿cierto?, lo que aparece en el texto y aquí coloca los resultados. Pero ¿de dónde sale eso? Recordar que a ustedes ya les envíen unos archivos, ¿no? Unos archivos en donde se trabajaba el tema de los estados financieros y se trabajaba el análisis financiero. Y en la página de la unidad 12, en la página 348, empezamos a hablar de razones o indicadores financieros. Ustedes desarrollaron un trabajo en equipo en donde trabajaron este tema de las razones. Y aparecen aquí las razones de liquidez. Y dentro de las razones de liquidez aparece el concepto, que estas indican cuál es la capacidad que tiene la empresa de generar los fondos suficientes para cubrir sus obligaciones a corto plazo, tanto operativo como financiero. Y nos habla que existen varias razones, entre ellas la razón corriente. Estas razones nos van a permitir conocer si la empresa puede cubrir sus obligaciones. Pues cuando hablamos de la razón corriente dice
que mide la disponibilidad a corto plazo que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones del pasivo corriente. Muestra cuántos pesos del activo corriente se está respaldando cada peso de deuda inferior a un año. Entonces nosotros, aquí nos habla de activo corriente y nos habla de pasivo corriente. Y si nosotros nos dirigimos a la unidad de estados financieros, allí nos informa qué es el activo corriente y qué es el pasivo corriente. Aquí nos dice que el activo corriente, en esta clasificación se incluyen los grupos del plan único de cuentas denominados grupos. Recordar que los grupos son los que tienen dos números, ¿cierto? Entonces el grupo 11 es un grupo del activo. Entonces nos hablan que los grupos que entran dentro del activo corriente es el grupo disponible, inventarios y la parte corriente de inversiones y deudores. Teniendo ya esto claro, entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces aquí nos coloca una información, ¿cierto?, del activo corriente, que este activo corriente está en el balance general y el pasivo corriente está en el balance general. Él coloca que está disponible, inversiones, deudores, inventarios, ¿cierto?, y coloca el total. De ese total, entonces, contra el pasivo corriente, y va a hacer el ejercicio. ¿Cuál es la fórmula? Razón corriente, activo corriente sobre pasivo corriente, que va a dividir 119 millones, ¿cierto?, que es el activo corriente que tenemos acá, ¿viendo?, contra el pasivo corriente, que son 94 millones 31, y ese nos da un dato. ¿Qué significa ese dato? Ese dato significa que la empresa dispone de 1,27 pesos del activo corriente como respaldo para cubrir cada peso del pasivo inferior a un año. Es decir, que la empresa cuenta con 27 centavos más para cubrir cada deuda. O sea, por cada peso que debe, la empresa tiene 1,27 pesos para pagar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en las razones financieras? Hallamos las diferentes razones, ¿cierto? Hallamos las diferentes razones y luego aquí en el análisis vamos a explicar qué fue lo que encontramos. Entonces vamos a empezar con el análisis vertical. ¿Qué encontramos en el análisis vertical? Observen, empezamos a ver los porcentajes. Entonces empiezo a escribir. Puedo observar que la empresa posee en caja 37,41 de los recursos. Y empiezo yo acá. Se observa que en caja la empresa tiene el 37,47 de los recursos. ¿Qué tipo de recursos? Recursos económicos. Listo, esa es una conclusión. Y así sucesivamente seguimos viendo el análisis vertical. ¿En dónde tiene otro peso? Observen. Podemos ver que el 26,27 de los activos son deudas de los clientes. Observamos que el 26, de los recursos de los activos son deudas de los clientes. Y empezamos a hacer el análisis con cada uno de esos porcentajes. ¿Qué vamos a hacer al final con todos estos porcentajes? Por lo menos, si tenemos recursos, ¿cierto?, en caja, al observar el análisis vertical vemos que también tenemos el 73,03% de deudas con nuestros proveedores. Mire, del total de pasivo y patrimonio, el 73% pertenece a deudas con proveedores y el 16% con deudas con bancos nacionales. Si nosotros sumáramos tanto los clientes como la caja, observamos que aquí tenemos un 60%, si se fijan ustedes, un 60% de recursos que podrían responder a las deudas que tiene la empresa.
Entonces observamos que cada uno de estos porcentajes nos ayudan a verificar cómo se encuentra nuestra organización y si podemos atender a todos esos compromisos que tenemos a la fecha. Y en el estado de resultados verificamos cómo nuestras ganancias se vislumbran dentro de todos los recursos utilizados. Aquí observamos cómo el costo de ventas afecta en mayor cantidad el tema de nuestras ganancias, porque el 73% de las ventas corresponden a los costos de estos productos que nosotros hemos adquirido. Tenemos entonces las razones financieras que se aplican según las necesidades que tenga la empresa didáctica que ustedes desarrollaron. No van a encontrar todas las razones corrientes, va a ser según las necesidades y según la información que ustedes tengan en la empresa. Y al final, en el análisis, van a comentar cómo se encuentra esa empresa, van a volverlo palabras, teniendo presente los documentos de apoyo que se les entregó, ¿no? Documentos que está en la unidad número 12, que es de análisis financiero, y la unidad 11, que hablaba de los estados financieros, y que fueron documentos de trabajo que a ustedes se les entregó desde el comienzo del periodo. Espero entonces, jóvenes, que ustedes sigan trabajando, sigan desarrollando la actividad. Recordar que como docente en los diferentes encuentros les doy a conocer las actividades que deben preparar, resuelvo las dudas y las inquietudes. 2 o 3 estudiantes siempre son los que participan, otros 2 o 3 participan a través del WhatsApp, y no se puede decir que a ninguno le he respondido. Siempre he estado dispuesto a responder, incluso a altas horas de la noche, y resolverles sus dudas y colaborarles. Entonces, recordarles también que este proceso es un proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde son dos los actores involucrados, el docente y el estudiante. No se puede decir que todo el proceso está en cabeza del docente, no. El proceso educativo está en cabeza del estudiante, porque quien va a aprender es el estudiante. El docente propone unas estrategias y el estudiante las va desarrollando, y cuando tiene dudas, pues está el docente para acompañarlo, para orientarlo, para que se solventen estas necesidades y se puedan cumplir con los objetivos propuestos. Entonces, la invitación a ser más proactivos en cada uno de los encuentros. Si tienen preguntas, con mucho gusto se les resuelve. Si después de ver este video aún persisten, les invito a que vuelvan otra vez y rebobinen el video y lo vuelvan a observar. Y si aún persiste alguna duda, por favor me la comunican a través del WhatsApp para atenderles y darles la colaboración que ustedes necesiten. Les deseo una muy buena tarde y que la pasen muy bien. Muchas